difícil de saciar. ¿Pero esto qué, mi madre ye? ¿Esto qué? ¿Un canción dedicado a la pantalonera esa de Paris Hilton? Mi madre, bueno. Adiós, gracias, menos mal que en el 1979, por lo menos en la publicidad, les cosas llamábanse pues por su nombre. Los ganchitos Crex son unas cosas que hacen Crex. Por eso se llaman Crex. Escuchen el Crex de un ganchito Crex. Es un Crex inconfundible. Escúchenlo otra vez. Es un Crex inimitable. A mí es que me gustan las cosas que hacen Crex. Las chicas eficaces, cuando quieren ser más bellas, maquillan sus pestañas con el fabuloso revitalizador Super Creme Seal Spino. Y decoran sus uñas con pino porque su esmalte es flexible, resistente y su brillo es permanente. Las chicas pino son siempre únicas. Con esta muestra de blancura le voy a enseñar un blanco que nunca ha visto. Pues yo creo que mejorar esto no. ¿Ve usted la diferencia? Pues sí, sí que la veo. Pues esa blancura ya está aquí. Es la blancura del nuevo Ariel Automática intensificado. Pruébelo y verá usted la diferencia. ¿Qué me dice ahora de la blancura del nuevo Ariel intensificado? Está mucho más blanca, ¿no ves? Comparado con la muestra está estupendamente bien. Tenía que ser Ariel intensificado el que superase la blancura del otro Ariel. Pruebe el nuevo Ariel intensificado, porque ahora más que nunca Ariel es blancura. Kendall, gran marca para su hogar. Calidad placas solares Kendall. Potentes ventiladores Kendall. Electrodomésticos para su cocina Kendall. Kendall, para una vida más cómoda. Kendall, gran marca para su hogar. Kendall. Kendall, ¿qué? ¡Cago en mi máquina! Pero ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué pucharra cazurrona y esta? ¿Qué me queréis, tomar el pelo a mí? Mira. Bueno, voy a correr un estúpido velo de esos porque a mí, en Sin Jugar a Adultes, lo que más me prestaba de la tele de ese puñetero año, de 1979, que estoy negro ya con este año, y era el... ¿Cómo era? Contra. ¿Cómo era, guaje? Ah, sí, el guerrillero. Esto era... Y era un guerrillero percéltico que luchaba es contra el enemigo invasor y foriato. ¿Cómo? ¡Faciendo país! ¿Qué? ¿Qué te parece la traza que llevo? No soy Gallas Perú. Pareces un hicho. Cago en mi manto. Que yo soy de Mieres del Camino, ¿oíste? ¿De Mieres? ¿Como Víctor Manuel? Y éramos medio parientes. Yo fui con él cuando cantó a Franco. ¡A Franco! Collacios, oh. ¡Curro! Que sí, tonto, que ya es Gallas Perú. ¿Y el mío padre? Mira pa' ahí. Encima que eran grases. Ahora salta una fea. Calla, charrán. Esto ya era una buena serie o no, y no esa pucharra españolista. Bueno, cansé. Asina que ya, para afinar per güey, la sección esta de cuando ya eres guaje, ya sabéis, la nuestra ventanina abierta, la nostalgia. Nostalgia, por cierto, de un reino astur, de la revolución de octubre del 34, y también de los derbis de primera, ¿vos acordáis? Bueno, pues nada, que marcho, déxovos, eso sí, para que tengáis bien claro na mente quién lle el enemigo, déxoves con un cabero ejemplo de la cultura cazurra que nos oprime. Corría en los años 70, no me acuerdo cuál, de los 70. Cuando el so ideólogo cazurro, Fernando Esteso, agarraivos, nos dejó esta yalga por decir algo. Mira ahí. La Ramona es la más gorda de la almozar de mi pueblo. ¡Fuerte! ¡Ramona, te quiero! Tiene un globo por cabeza y no ni mil pispizo. ¡Más fuerte! ¡Ramona, te quiero! Siento que hace su pierna son dos columnas y su trasero es un palmero.